Lo primero que necesitas entender es que Marcus Allen Webb no se suponía que estuviera allí, ni en esa base de fuego, ni en esa línea de cresta, y definitivamente no dentro de ese claro, cuando todo se salió de control. La mañana del 2 de mayo de 1968, en lo profundo de las tierras altas de Vietnam, cerca de la frontera con Laos, en una base avanzada clasificada que los mapas ni siquiera se molestaban en nombrar. Yo estaba allí. Yo vi todo lo que le pasó a ese hombre, y quiero que entiendas algo antes de que diga una sola palabra más sobre todo esto. Lo que presenciamos en esa selva esa mañana no fue solo combate, y no fue solo horror, y no fue solo el tipo de cosa que reduce el cuerpo de un hombre a nada. Fueron las tres cosas al mismo tiempo, a la misma persona, una y otra vez durante 6 horas seguidas. El calor despertó a Marcus antes que la radio. Había estado durmiendo en una camilla plegable, dentro de la tienda de comunicaciones, en la base avanzada, un refugio angosto de lona que atrapaba el calor, como un horno de barro horneando pan al mediodía. Y para cuando bajó las piernas por el costado de la camilla y plantó las botas en el suelo de tierra, su uniforme ya estaba completamente empapado de sudor desde el cuello hasta la cintura. Había trabajado el turno nocturno de radio, monitoreando las transmisiones encriptadas de un elemento de reconocimiento que había sido insertado 2 días antes en un corredor de valle que corría, paralelo a la frontera, un equipo de 8 hombres moviéndose en silencio por uno de los terrenos de selva más peligrosos del planeta, escuchando, contando movimientos enemigos y reportando lo que veían a través de breves ráfagas codificadas de estática. Marcus se puso de pie despacio, presionando una mano contra la parte baja de la espalda donde la metralla de una misión anterior todavía se movía bajo el músculo cada vez que el clima se ponía pesado. Un recordatorio constante de que su cuerpo ya no era completamente suyo. Se puso la chaqueta, abrochó los botones a la mitad y enganchó su cuchillo de reconocimiento al cinturón como siempre lo hacía, sin pensarlo, como cuando te amarras los zapatos. Afuera, el aire de la mañana era apenas más fresco que el de la tienda, pero no lo suficiente como para importar. Entrecerró los ojos contra la luz blanca y plana y comenzó a caminar hacia la estructura del comedor. Un refugio medio abierto de metal corrugado y sacos de arena donde alguien siempre lograba producir algo que al menos se parecía al café. Pasó junto a un pequeño grupo de hombres cerca del área de vehículos. Un capellán leyendo de una Biblia de bolsillo, gastada a un círculo disperso de operadores, sentados sobre cajas de municiones y estuches de equipo, la mayoría con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada a pesar del ruido de la base cobrando vida a su alrededor. Marcus dejó de caminar. Se quitó la gorra de patrulla y la sostuvo contra el pecho con ambas manos, de pie en el borde del grupo, escuchando los últimos 2 minutos de la lectura con los ojos fijos en la tierra. Era un hombre religioso, en silencio, del tipo que no hablaba de eso, pero nunca perdía la oportunidad de quedarse quieto en su presencia. Cuando la lectura terminó y los hombres comenzaron a dispersarse, Marcus asintió al capellán, se colocó la gorra de nuevo y retomó el paso. Aún estaba a 20 metros del comedor cuando los 2 pilotos doblaron la esquina del edificio de operaciones, corriendo a toda velocidad, las botas golpeando la tierra compacta, no corriendo como hombres en entrenamiento físico, sino corriendo como hombres cuando algo ya salió terriblemente mal y cada segundo que no se corre es un segundo en que alguien está muriendo. Marcus los vio desaparecer por la lona del centro de operaciones tácticas y se quedó un momento en medio del camino, decidiendo. Se dio la vuelta y los siguió. Dentro de la tienda de operaciones el aire estaba cargado de ruido de radio, múltiples frecuencias cruzándose entre sí, voces tensas al borde del control, manos moviéndose rápido sobre los paneles de frecuencia. Alguien al otro lado de la tienda con el auricular, presionado tan fuerte contra el oído que la piel alrededor se había puesto blanca. Un sargento cerca de la entrada levantó la vista cuando Marcus cruzó la lona. El equipo cerca de la frontera estaba bajo contacto pesado, dijo. 2 helicópteros de extracción ya habían sido obligados a regresar por fuego terrestre, tan intenso que los pilotos lo describieron como volar a través de un muro naranja. Un helicóptero artillado había caído. La tripulación seguía allá afuera. Marcus olvidó el desayuno de la forma en que uno olvida cosas que de pronto dejan de existir. Se dio la vuelta y salió hacia la línea de vuelo, donde los helicópteros restantes estaban con los rotores comenzando a girar,
los motores creciendo de un lamento, bajo a un chillido mecánico agudo que Marcus podía sentir en los huesos de la mandíbula. Caminó entre las tripulaciones que regresaban escuchando, armando lo que estaba pasando en ese claro a partir de fragmentos de información que pasaban entre hombres exhaustos y sacudidos, que acababan de volar hacia algo que no esperaban, y apenas habían logrado salir de ahí. Lo que estaba escuchando no era bueno. El equipo estaba atrapado en un claro pequeño, aproximadamente a 12 kilómetros, al oeste de la base de fuego, rodeado en al menos 3 lados por una fuerza enemiga concentrada que, según todos los informes, era significativamente más grande de lo que cualquier inteligencia previa a la misión había sugerido. La red de radio estaba saturada con voces de mando compitiendo. Oficiales superiores de distintas unidades discutiendo sobre autoridad y responsabilidad, mientras los hombres en tierra estaban siendo despedazados sistemáticamente. Marcus ya había escuchado ese tipo de discusión por radio antes, y sabía exactamente lo que significaba para los hombres atrapados en medio de ella. Significaba que nadie iba por ellos tan rápido como necesitaban que alguien fuera. Estaba cerca del depósito de combustible cuando un helicóptero dañado entró bajo y rápido sobre el perímetro, descendiendo demasiado rápido. El tren de aterrizaje golpeando el borde de la plataforma, antes de que los patines rasparan el asfalto en una lluvia de chispas, que dejó marcas negras en el concreto como arañazos. Marcus ya se estaba moviendo hacia él antes de que se detuviera. El jefe de tripulación estaba en el suelo haciéndole señas para que se alejara. Pero Marcus tenía una bolsa médica en la mano, algo que había tomado de un gancho, junto a la entrada de la tienda de operaciones, sin decidirlo conscientemente, y no se iba a detener. El hombre en el piso de la aeronave era joven, apenas con edad suficiente para afeitar el crecimiento fino de vello en la mandíbula, y la herida en el pecho era del tipo que los médicos de campo entrenados reconocen de inmediato como imposible de sobrevivir en el terreno. Sin equipo que no existía dentro de 40 millas de esa base, Marcus se arrodilló junto a él de todos modos. Presionó ambas manos contra la herida. Se inclinó cerca y le dijo al joven con voz firme y baja que lo tenía, que no iba a irse a ningún lado, que iba a regresar a casa. Los labios del joven se movieron, sus ojos, claros y vidriosos y extrañamente tranquilos como a veces se vuelven los ojos de los hombres que están muriendo. Encontraron el rostro de Marcus y se quedaron allí. Dijo una palabra antes de dejar de respirar. Era un nombre, una persona, alguien esperando en algún lugar que no era este. Marcus permaneció arrodillado en el piso de ese helicóptero, 3 segundos más de los necesarios, las manos todavía presionadas contra un pecho que ya no subía. El sonido de la base continuando, a su alrededor como si el mundo no acabara de hacerse más pequeño. Luego se puso de pie y lo escuchó, viniendo desde la puerta abierta de la tienda de operaciones, a través de la estática y las voces que competían y el ruido mecánico de la línea de vuelo. Escuchó un nombre pronunciado en la red de radio, un nombre que conocía, un nombre perteneciente a un hombre que, en una misión distinta no 3 semanas antes, había bajado por una cuerda girando, debajo de un helicóptero en movimiento en pleno vuelo para desenredar otras 2 cuerdas que se estaban fundiendo por fricción, cuerdas de las que el propio Marcus colgaba, y lo había hecho sin que se lo pidieran y sin dudar porque ese era el tipo de hombre que era. Ese nombre, saliendo por esa radio, cambió cada decisión que Marcus tomó durante las siguientes 6 horas. Se volvió hacia el helicóptero más cercano, los rotores ya aumentando hacia velocidad de despegue, y corrió hacia él. Lanzó la bolsa médica por la puerta y se impulsó hacia la cabina en un solo movimiento. Y el jefe de tripulación lo miró y abrió la boca para decir algo, y Marcus le devolvió la mirada con una expresión que cerró esa conversación antes de que comenzara. El piloto se giró en su asiento y miró hacia atrás por la abertura de la cabina. Marcus le levantó el pulgar. El piloto miró al frente y levantó paso. Y el helicóptero se elevó del asfalto y giró fuerte hacia el oeste. Y Marcus miró hacia abajo por la puerta, viendo la base hacerse pequeña debajo de ellos, y comprendió con una claridad fría que se asentó, detrás del esternón, que no había traído ni un solo arma de fuego, ni rifle, ni pistola, ni granadas, ni humo, ni agua, ni munición. Tenía una bolsa médica, una navaja plegable de 4 pulgadas en el cinturón, y una pequeña botella de salsa picante en el bolsillo de la chaqueta que llevaba a todas partes por costumbre. Eso era todo.
Eso era todo lo que llevaba hacia lo que fuera que los estuviera esperando en ese claro. La selva abajo era una masa verde, ininterrumpida, extendiéndose en todas direcciones, densa y oscura y absolutamente indiferente a todo lo que ocurría sobre ella y dentro de ella. Y Marcus la observó pasar bajo los patines del helicóptero, y respiró lento por la nariz y dijo una palabra, en voz baja a lo que fuera que estuviera escuchando. Luego el humo apareció en el horizonte, columnas negras y grises retorciéndose hacia arriba contra el cielo blanco, y dejó de orar y empezó a pensar. El piloto se llamaba Hartley, y ya había hecho 2 entradas en ese claro antes de que Marcus subiera a su aeronave. No lo dijo en voz alta, no dijo casi nada, pero Marcus podía verlo en la manera deliberada y mecánica en que las manos de Hartley se movían sobre los controles. La quietud practicada de un hombre que ya había gastado su miedo en los 2 primeros intentos y ahora estaba operando con algo más silencioso y más peligroso que el miedo, algo más cercano a la determinación. El copiloto, un hombre más joven llamado Dos, cuya visera del casco estaba agrietada en la esquina superior izquierda de una manera que sugería que recientemente había detenido un pedazo de escombro de hacer algo mucho peor. Pasaba el dedo por una tarjeta laminada de frecuencias sujeta a su tablero de rodilla, los labios moviéndose ligeramente mientras cambiaba de canal, intentando contactar a alguien en tierra. Marcus se apoyó contra el mamparo delantero de la cabina entre los 2 artilleros de puerta y observó las columnas de humo crecer a través del parabrisas. Mientras volaban hacia el oeste, a nivel de las copas de los árboles, lo suficientemente bajo como para que la parte superior del dosel de la selva pasara, a veces frente a la puerta, justo debajo de los patines. La radio en la cabina producía un ruido constante y superpuesto de voces y estática, múltiples canales filtrándose entre sí, y enterradas en algún punto dentro de ese ruido estaban las voces de los hombres en el claro, sus transmisiones cortas y urgentes y a veces interrumpidas abruptamente de formas que Marcus intentaba no interpretar con demasiada precisión. Lo que sí podía escuchar con claridad, cuando el tráfico se adelgazaba por un momento, era que los hombres sobrevivientes en tierra estaban casi sin munición. También podía escuchar que la red de mando seguía parcialmente saturada con oficiales superiores de al menos 2 cadenas de mando distintas discutiendo sobre quién había autorizado qué, de quién eran los recursos y quién asumía la responsabilidad operativa por una misión que claramente había superado sus parámetros originales de maneras con las que nadie quería quedar oficialmente vinculado. Marcus había pasado suficiente tiempo alrededor de operaciones clasificadas para reconocer lo que estaba escuchando. Esa misión, cualquiera que hubiera sido su propósito original, se había convertido en algo de lo que las personas que la aprobaron ahora intentaban activamente distanciarse. Y los hombres que se desangraban en un claro de la selva, a 12 kilómetros al oeste de una base de fuego que no existía en ningún mapa oficial, eran la consecuencia directa de decisiones tomadas por personas que en ese momento estaban más preocupadas por protegerse que por extraer del terreno la evidencia de esas decisiones. Ese era el crimen de todo eso. Y Marcus lo entendía como se entiende algo que te hace sentir enfermo y furioso al mismo tiempo. Una ira profunda y corrosiva que empujó hacia abajo y comprimió en algo que pudiera usar después, porque en ese momento no había tiempo para la ira. La línea de árboles se abrió debajo de ellos y el claro apareció. Era más pequeño de lo que Marcus había esperado. Un óvalo irregular de hierba aplastada y tierra, chamuscada de quizás 100 metros de ancho, rodeado por todos lados de selva densa que estaba ardiendo activamente en los bordes sur y oeste, donde los ataques aéreos habían desgarrado el dosel y prendido fuego al sotobosque. El humo estaba en todas partes, gris y blanco y negro en capas, cargando el olor de vegetación quemada y algo más, debajo, que Marcus reconoció y decidió no nombrar. Dispersas por el claro y a lo largo de sus bordes había formas. Algunas se movían, la mayoría no. El fuego enemigo subió de inmediato. Una densa y crepitante cortina elevándose desde 3 lados del claro, mientras Hartley dejaba caer el helicóptero en una aproximación rápida y baja. Los artilleros de puerta abriendo fuego antes de que Marcus siquiera registrara que estaban dentro de alcance. Las M60 de ambos lados
martillando en ráfagas largas y controladas que sacudían la estructura. Un RPG pasó lo suficientemente cerca del lado izquierdo de la aeronave como para que Marcus sintiera la onda de presión a través del fuselaje. Un golpe físico como si alguien hubiera impactado el exterior con un objeto pesado y plano. Hartley mantuvo el rumbo. Marcus se movió hacia la puerta, miró la hierba 15 pies más abajo y luego la bolsa médica y luego las formas en el suelo que se movían, e hizo su cálculo en aproximadamente 2 segundos. Empujó primero la bolsa, la vio caer y saltó. La hierba subió más rápido de lo que esperaba. Cayó con fuerza sobre su lado derecho. Absorbió el impacto con el hombro y rodó. Se levantó corriendo antes de haber procesado completamente que estaba de pie. El ruido del claro golpeándolo todo a la vez de una manera casi física. El crepitar de los disparos y el martilleo de las ametralladoras de puerta y el profundo y resonante estallido de algo explotando a lo largo de la línea norte de árboles, lo suficientemente cerca como para hacer vibrar el suelo bajo sus botas. Corrió hacia el grupo más cercano de hombres vivos, manteniéndose agachado, la hierba azotando su chaqueta. Un proyectil pasando por el aire, lo suficientemente cerca de su oído izquierdo como para que lo escuchara. Un chasquido agudo y presurizado que el cerebro registra antes de que la mente consciente decida cómo responder. Cayó, no porque lo eligiera, sino porque su pierna derecha dejó de funcionar correctamente. Y entendió lo que eso significaba incluso mientras golpeaba el suelo. Un disparo enemigo había atravesado el músculo de su muslo, y era consciente del ardor y de la inmediata expansión cálida de sangre contra la tela de su pantalón. Y ya estaba de pie antes de que el dolor llegara por completo, corriendo de nuevo. No porque no estuviera herido, sino porque detenerse no era algo que su cuerpo fuera a aceptar como opción. Llegó al primer grupo de hombres detrás de un matorral, bajo de vegetación destrozada, y se dejó caer junto a ellos. Eran 4. 2 podían moverse. Uno estaba consciente pero incapaz de ponerse de pie, el brazo sostenido contra el cuerpo de una manera que indicaba que el hombro estaba gravemente dañado, la articulación fuera de su lugar correcto, múltiples heridas visibles a través de la tela desgarrada de su uniforme. El cuarto hombre respiraba pero no respondía, el rostro pálido bajo la sangre y la tierra que lo cubrían, los labios ligeramente entreabiertos. Marcus abrió la bolsa médica y se puso a trabajar. Se movía rápido y en silencio, las manos haciendo lo que habían sido entrenadas para hacer mientras sus ojos permanecían en movimiento constante, siguiendo la hierba alrededor, leyendo el sonido del fuego entrante, calculando ángulos y distancias, como lo hace un hombre que ha operado en suficientes situaciones como esa, para que la evaluación de amenazas ocurra en el fondo de su conciencia, mientras el primer plano permanece enfocado en la tarea inmediata. Uno de los hombres que podía moverse, un sargento de fuerzas especiales cuyo nombre Marcus más tarde sabría que era Carver, se incorporó sobre una rodilla junto a Marcus y sin que se lo pidieran comenzó a pasarle materiales de la bolsa, sosteniendo cosas en su lugar cuando Marcus necesitaba una segunda mano, trabajando con la eficiencia sincronizada que se desarrolla entre hombres que confían completamente el uno en el otro, incluso cuando nunca se han conocido antes. Marcus le preguntó dónde estaba el resto del equipo. Carver señaló hacia el sureste, hacia un segundo grupo de vegetación cerca de los restos de un gran montículo de hormigas que se elevaba a la altura de la cintura, desde el suelo del claro. Marcus le preguntó cuántos. Carver levantó 3 dedos, luego bajó uno lentamente. 2 entonces, tal vez. Marcus aseguró el último vendaje de presión en el hombro herido. Dio instrucciones a los 2 hombres móviles sobre qué hacer con el hombre inconsciente si recuperaba la conciencia, y le dijo a Carver que mantuviera posición y la cabeza abajo. Luego respiró profundo y miró los 50 metros de terreno abierto entre su posición y el montículo de hormigas. Hizo el cálculo y empezó a moverse. La segunda explosión de RPG lo alcanzó cuando todavía estaba a 20 metros. Detonó no directamente sobre él, sino lo suficientemente cerca. 3 metros a su izquierda, la fuerza concusiva levantándolo parcialmente del suelo y girándolo de lado. La metralla del proyectil, cortando su rostro y el lado superior izquierdo de su pecho en múltiples puntos al mismo tiempo, la sensación llegando no como dolor, sino como un calor blanco y total,
que reemplazó temporalmente todo lo demás. Estaba sobre manos y rodillas en la hierba. Era consciente de que sangraba por la cara porque podía saborearlo y sentir el calor correr por el lado izquierdo de su mandíbula y gotear de su barbilla sobre sus manos. Era consciente de que ahora había sido alcanzado 3 veces distintas. Era consciente de que los hombres detrás del montículo de hormigas seguían vivos, porque podía escuchar al menos a uno de ellos disparando, lento y deliberado, racionando la poca munición que les quedaba hacia las posiciones enemigas que avanzaban. Se impulsó desde las manos y rodillas y siguió moviéndose. Cubrió la distancia restante arrastrándose, manteniendo su perfil por debajo de la parte superior de la hierba, y se dejó caer detrás del montículo junto a un hombre llamado Okafor, cuyo rostro Marcus reconoció como el de alguien con quien había compartido mesa en el comedor 2 veces en las últimas 2 semanas, sin haber aprendido jamás su nombre. Okafor miró a Marcus con ojos completamente tranquilos de una manera que no tenía nada que ver con paz, y todo que ver con un hombre que ya ha aceptado el resultado más probable de su futuro inmediato. Le mostró su rifle. 2 balas restantes, dijo. Marcus asintió. Miró de regreso a través del claro hacia la posición de Carver, luego hacia la línea de árboles, luego al cielo sobre el claro, donde podía escuchar el leve zumbido mecánico de aeronaves girando en altura. Extendió la mano hacia la radio de Okafor. La radio estaba dañada, no destruida, pero la carcasa en el lado inferior izquierdo había sido abierta por la fragmentación y el selector de frecuencia estaba atorado, girando libremente entre posiciones sin fijarse en ninguna, lo que significaba que cada transmisión que Marcus intentaba salía en un canal aleatorio que podía o no estar siendo monitoreado por alguien capaz de hacer algo útil con la información. Lo intentó de todos modos. Pulsó el transmisor y dio su indicativo y posición en una voz baja y controlada. Indicó el número de sobrevivientes, indicó su estado de munición, indicó la cuadrícula, lo mejor que pudo calcularla a partir de las características del terreno, visibles a través del humo, y luego soltó el botón y esperó. Estática. Lo intentó de nuevo en otra configuración de frecuencia, girando el selector un clic a la vez, transmitiendo la misma información cada vez, escuchando cualquier respuesta entre el ruido crepitante del equipo dañado. En el 4º intento, algo regresó. Fue breve y parcialmente cortado por interferencia, pero lo suficientemente claro. Una voz que no reconocía identificándose como un elemento de mando, aerotransportado y confirmando su transmisión, avisando que activos de ala fija estaban en camino y solicitando que marcara su posición. Marcus miró alrededor de la posición del montículo de hormigas. Okafor tenía una granada de humo restante en su equipo, una amarilla, y se la entregó a Marcus sin que se la pidiera. Marcus quitó el seguro y la lanzó lo más lejos que pudo hacia el centro del claro, lejos de las posiciones en la maleza y del montículo, hacia terreno abierto donde el humo pudiera elevarse sin obstrucción. La nube amarilla se elevó rápido en el aire pesado y la voz en la radio volvió de inmediato, confirmando que tenían visual del humo e instruyéndole mover a todo el personal lo más lejos posible de los bordes sur y oeste del claro en los siguientes 60 segundos. Eso no eran 60 segundos de movimiento para los hombres que Marcus tenía detrás. No eran 20 segundos de movimiento. Apenas era posible en absoluto para la mayoría de ellos, pero Marcus no pasó ninguno de esos 60 segundos explicando eso. Agarró el brazo de Okafor y lo puso en movimiento hacia el centro del claro. Luego se dio la vuelta y medio arrastró al segundo hombre detrás del montículo, un joven combatiente montañard cuya pierna izquierda había sido destruida debajo de la rodilla, la extremidad sujeta con un torniquete de campo que había hecho su trabajo pero había dejado al hombre pálido y entrando y saliendo de la conciencia por la pérdida de sangre. Los puso a ambos moviéndose en la dirección correcta, les señaló el humo y regresó hacia la posición de Carver para hacer lo mismo con los 4 hombres allí. El primer ataque aéreo golpeó la línea sur de árboles cuando Marcus cruzaba el terreno abierto. Había recibido instrucción sobre el sonido del napalm antes. Había visto imágenes de ello. Nada de eso lo había preparado para la realidad física de un ataque de napalm a corta distancia. La forma en que el sonido no llega solo por los oídos, sino por todo el cuerpo. Al mismo tiempo,
un golpe profundo y percusivo seguido, inmediatamente por un muro de calor radiante tan intenso que Marcus dejó de caminar involuntariamente, su cuerpo tomando una decisión primitiva de detenerse mientras su mente alcanzaba a entender lo que estaba pasando. La línea sur de árboles había desaparecido. Donde había selva ahora había un muro sólido de naranja y negro, ardiendo a una temperatura que el cuerpo humano registra simplemente como algo incorrecto, un calor que no debería existir cerca de nada vivo. Y desde el humo que avanzaba desde la línea en llamas, llegaron los sonidos de los soldados enemigos atrapados en él, sonidos que Marcus expulsó de su mente consciente, de inmediato y archivó en la parte de sí, mismo donde ciertos sonidos de ese día permanecerían el resto de su vida, sin ser pronunciados en voz alta. Puso en movimiento al grupo de Carver. Le tomó todo lo que le quedaba físicamente, que a ese punto de la mañana estaba operando muy por debajo de cualquier umbral functional reasonable. La herida en su muslo se había endurecido durante el tiempo que pasó, agachado detrás del montículo, y su pierna se movía con una resistencia mecánica y áspera que sugería que el daño muscular era más extenso de lo que había evaluado inicialmente. Las heridas de metralla en su rostro y pecho habían dejado de sangrar abundantemente, pero producían un constante resumar cálido que podía sentir a través del forro de su chaqueta, y al menos uno de los fragmentos en su pecho había penetrado lo suficiente como para que ciertos ángulos de movimiento produjeran una sensación interna aguda que estaba deliberadamente evitando pensar, porque pensar en ello significaría detenerse. No iba a detenerse. Llegaron al centro del claro. Los 7 sobrevivientes, contando a Marcus, se posicionaron en un grupo suelto alrededor del humo amarillo, que ya casi se había dispersado, pero dejaba una leve bruma dorada, flotando a la altura de las rodillas entre la hierba. El segundo ataque aéreo golpeó la línea oeste de árboles. Luego, por aproximadamente 45 segundos, el fuego entrante desde la selva circundante disminuyó casi a nada. En la relativa quietud de esos 45 segundos, Marcus realizó una evaluación rápida de cada hombre a su alrededor, moviéndose de uno a otro en una agachada rápida, revisando vendajes, revisando niveles de conciencia, revisando qué armas y munición quedaban entre todos combinados. Lo que quedaba entre todos combinados era 3 rifles con cargadores parciales, una pistola con 4 balas, 2 cuchillos y la hoja de reconocimiento de Marcus. Esa era toda su capacidad ofensiva, contra lo que el humo y el ruido y el volumen de fuego entrante durante las últimas horas sugerían era una fuerza enemiga que se contaba en cientos, posiblemente significativamente más, ocupando posiciones establecidas en la línea de árboles alrededor de ellos en lugar de simplemente moviéndose por la selva, lo que significaba que los ataques aéreos, por devastadores que fueran, estaban destruyendo las posiciones superficiales, mientras el cuerpo principal del enemigo permanecía protegido en búnkeres bajo el suelo de la selva. Marcus entendió lo que eso significaba. Había oído hablar de redes de túneles y búnkeres en esta región. Había visto informes de inteligencia describiendo infraestructura enemiga que convertía ciertas secciones de selva en algo más parecido a fortalezas subterráneas que a posiciones de campo. Pero entender algo como concepto militar abstracto y entenderlo mientras estás sentado en medio de un claro rodeado por ello, eran 2 experiencias diferentes separadas por una distancia que no podía medirse en kilómetros. Transmitió por radio al elemento de mando aerotransportado e informó lo que creía sobre las posiciones de búnker. La respuesta que recibió confirmó que los activos aéreos arriba ya sospechaban lo mismo y que paquetes adicionales de ataque estaban siendo coordinados, pero que la ventana de extracción era extremadamente estrecha, que las aeronaves restantes en estación se acercaban a sus límites de combustible y que debía tomarse una decisión sobre si un intento de extracción era viable antes de que esas aeronaves tuvieran que retirarse. Marcus miró a los hombres a su alrededor. Entonces el fuego entrante comenzó de nuevo, más pesado que antes. El enemigo se había reposicionado durante los ataques aéreos, moviéndose lateralmente a través de su red subterránea, para emerger desde posiciones en el borde norte del claro, que aún no habían sido alcanzadas, y el fuego que provenía de esas posiciones era concentrado y preciso de una manera que le dijo a Marcus de inmediato que no se trataba de soldados,
dispersos disparando al azar. Eran combatientes entrenados y disciplinados ejecutando un cerco coordinado, y estaban muy cerca de completarlo. Carver cayó junto a Marcus con un disparo atravesándole el hombro izquierdo, girándolo de lado hacia la hierba, y Marcus estuvo sobre él antes de que tocara el suelo, manteniendo su cabeza elevada, revisando la herida, aplicando presión con una mano mientras la otra regresaba a la bolsa médica por el último vendaje de presión que le quedaba. Carver agarró la muñeca de Marcus. Su rostro estaba compuesto y su voz nivelada, y dijo algo que Marcus más tarde diría que fue lo más silenciosamente devastador que escuchó en ese claro toda la mañana, lo cual, considerando lo que había escuchado en ese claro toda la mañana, era una afirmación significativa. Carver le dijo a Marcus que lo dejara y sacara a los demás. Lo dijo como un hombre que ya lo había pensado completamente. Un hombre que ha llegado a una conclusión mediante razonamiento, claro, y ahora simplemente la está comunicando. Marcus lo miró durante un segundo. Luego terminó de aplicar el vendaje de presión. Le dijo a Carver en una voz que no dejaba espacio para más discusión, que no iba a dejar a una sola persona en ese claro, y pulsó su radio para transmitir una sola instrucción a la aeronave de extracción. Entren ahora, dijo. Hasta el fondo. Nosotros llegaremos a ustedes. Soltó el botón y levantó la vista al cielo, donde a través del humo podía ver las formas tenues en movimiento de los helicópteros comenzando su descenso. Entonces escuchó el sonido que cada hombre en ese claro, cada hombre que había sobrevivido hasta ese punto por voluntad y adrenalina y la negativa a aceptar el resultado estadísticamente más probable de su situación, había estado temiendo. El sonido de los rotores cambiando de tono, no descendiendo, retirándose. Uno de los helicópteros, no el de Hartley sino la segunda aeronave, que había estado orbitando en un patrón más alto, había sufrido daño en su conjunto de rotor de cola por fuego terrestre, y ya no era controlable a baja altitud, y su piloto había tomado la única decisión disponible, que era ganar altitud de inmediato, y salir antes de que la aeronave se volviera incontrolable. La tercera aeronave, el helicóptero artillado restante, había agotado su armamento y estaba en estado crítico de combustible. Eso dejaba un solo helicóptero para 7 hombres, 4 de los cuales no podían caminar sin ayuda. Marcus se puso de pie en la hierba. Se puso completamente erguido en medio de ese claro con fuego, enemigo entrando desde 3 lados, y miró el único helicóptero descendiendo y comenzó a moverse hacia él, no corriendo porque su pierna ya no podía correr, sino moviéndose con un impulso hacia adelante que estaba en algún punto entre una marcha y una caída controlada, y miró por encima del hombro a los hombres detrás de él y dijo 3 palabras: manténganse conmigo. El helicóptero tocó tierra a 30 metros de la posición de Marcus. No aterrizó. No se posó con cuidado verificando la separación del rotor y los patines nivelados, sino que dejó caer los últimos 4 pies con un impacto duro que sacudió la estructura y envió una onda de choque por el suelo que Marcus sintió a través de sus botas mientras avanzaba hacia él. Hartley lo había traído tan cerca como pudo y lo hizo más rápido de lo que Marcus esperaba, lo que significaba que el hombre se había comprometido con la aproximación antes de que la llamada por radio de Marcus terminara de transmitirse, lo que significaba que Hartley ya había decidido que regresaba, sin importar lo que la red de mando dijera sobre niveles de combustible, disponibilidad de aeronaves y evaluación de riesgo operacional. Marcus llegó a la puerta del helicóptero. Se volvió hacia el grupo de hombres en la hierba y señaló a los 2 que estaban más móviles, Carver y Okafor, e hizo un gesto con el brazo que no necesitaba traducción. Ellos vinieron. Carver estaba de pie con su brazo sano trabado alrededor del cuello de Okafor, el cuerpo de Okafor proporcionando la estabilidad que el hombro dañado de Carver no podía generar por sí solo, y cubrieron los 30 metros en una media carrera encorvada y tambaleante que dejó un rastro oscuro en la hierba detrás de ellos. Y Marcus agarró el cuello de la chaqueta de Carver cuando llegó a la puerta del helicóptero y lo jaló físicamente el último 1,5 metros hacia arriba dentro de la cabina. Okafor lo siguió por su cuenta y se desplomó contra el mamparo del fondo. Marcus se volvió otra vez hacia el claro. El joven combatiente Montañard, con el torniquete en la pierna, era sostenido entre 2 de los hombres restantes, ambos con sus propias heridas y realizando la tarea a través de algo que había ido mucho más allá de lo físico y entrado en una región que no tiene un nombre clínico preciso, el lugar que los hombres se encuentran
Cuando todo lo demás se ha ido, y algo que no es exactamente fuerza pero funciona como si lo fuera toma el control, Marcus salió a encontrarlos. Se metió bajo el otro brazo del combatiente, Montagnard, y quitó el peso al hombre, a su lado derecho. Y los tres lograron regresar al helicóptero, y Marcus empujó al combatiente hacia arriba dentro de la cabina y se volvió por el último hombre, que estaba de rodillas en la hierba a 10 metros detrás de ellos. El último hombre era alguien a quien Marcus no había evaluado. Completamente en el caos de la última hora, un tripulante del primer helicóptero, que había caído en el intento inicial de extracción, un hombre que había estado recostado contra el hormiguero en un estado que Marcus había clasificado como consciente pero no ambulatorio. La naturaleza de sus heridas no era inmediatamente aparente bajo la sangre y el traje de vuelo dañado. Marcus llegó hasta él y se agachó a su lado. El hombre levantó la vista hacia Marcus con ojos claros, enfocados y completamente presentes, y ese fue el momento en que Marcus entendió que las heridas del hombre no eran principalmente físicas. Estaba en shock. El tipo específico que produce el combate en ciertos individuos, cuando la acumulación sensorial y psicológica de un enfrentamiento sostenido excede la capacidad del cerebro para procesarlo y compartimentarlo en tiempo real. Y el cuerpo responde apagándose parcialmente, no como un fallo, sino como un mecanismo de protección, un intento de preservar la función reduciendo la entrada. Marcus lo había visto antes. Sabía cómo se veía y sabía lo que no era, y lo que no era permanente. Puso ambas manos en el rostro del hombre, no con suavidad, y lo hizo mirarlo directamente a los ojos, y dijo su nombre, que había encontrado en la cinta con el nombre sobre el bolsillo del pecho del hombre. Lo dijo plano y directo, sin suavidad. Solo el nombre dicho claramente como si tocaran una puerta. El hombre parpadeó. Marcus lo dijo otra vez. Los ojos del hombre se enfocaron. Marcus le dijo su nombre. Le dijo que había un helicóptero 20 metros detrás de ellos y que necesitaba ponerse de pie y que necesitaba hacerlo ahora. Y deslizó su brazo bajo el del hombre y tiró hacia arriba. Y después de un segundo de resistencia que no era negativa sino recalibración, las piernas del hombre encontraron el suelo y se levantó. ¿Lograron regresar al helicóptero? Marcus lo empujó por la puerta y agarró el marco. Y se subió detrás de él y el artillero de puerta del lado derecho ya estaba disparando hacia la línea de árboles del norte. Y Hartley estaba avanzando el acelerador antes de que los pies de Marcus estuvieran completamente dentro de la cabina. La aeronave se elevó rápido y se inclinó fuerte a la derecha mientras Hartley viraba alejándose del eje principal de amenaza, y a través de la puerta abierta, Marcus vio cómo el claro se alejaba debajo de ellos, haciéndose más pequeño. El humo y las líneas de árboles ardiendo y la hierba aplastada y las formas en la hierba que no se movían haciéndose más pequeñas, y se apoyó contra el mamparo y cerró los ojos. Se quedó así aproximadamente 15 segundos. Luego abrió los ojos y volvió al trabajo, moviéndose por la cabina, revisando a cada hombre, reevaluando heridas que habían sido atendidas en el campo con materiales limitados y que ahora necesitaban atención más cuidadosa, hablándoles en voz baja y constante, sin decir nada significativo, solo produciendo un sonido humano calmado y continuo que cumplía la misma función que la presencia, la simple e irreducible certeza de que alguien todavía estaba ahí. Carver había perdido un volumen significativo de sangre. Su vendaje compresivo estaba saturado y Marcus lo reemplazó con material cortado del forro de su propia chaqueta, presionando fuerte con ambas manos durante todo el vuelo de regreso a la base avanzada. El combatiente Montagnard había quedado completamente inconsciente durante la extracción y su torniquete necesitaba apretarse, lo cual Marcus hizo con una mano mientras mantenía la otra sobre la herida de Carver. Una geometría física que le exigía apoyar su cuerpo en ángulo contra la vibración de la estructura, que tiraba constantemente de las heridas en su pierna y pecho. No se detuvo. Estaban a 5 minutos de la base avanzada cuando Marcus se dio cuenta de que algo estaba cambiando en su propio cuerpo. Había estado cambiando desde hacía algún tiempo, reflexionaría después, pero la adrenalina de las horas previas había suprimido las señales a un nivel por debajo de la conciencia, y ahora, con la crisis inmediata, suspendida en el espacio entre el claro y la plataforma de aterrizaje, esas señales comenzaban a reafirmarse. Su visión se estaba cerrando en los bordes. No de manera dramática, no un colapso repentino,
sino un oscurecimiento gradual e invasivo del campo periférico que reconoció como una advertencia fisiológica y no como un fenómeno atmosférico. Sus manos, que habían estado firmes durante todo, comenzaban a temblar. No por miedo, no por adrenalina, por pérdida de sangre y por la respuesta sistémica de un cuerpo que ha estado funcionando con un déficit catastrófico durante 6 horas y está empezando a pasar la factura. Apretó más fuerte el vendaje de la herida de Carver y respiró deliberadamente por la nariz y contó sus respiraciones en grupos de 4. La base avanzada apareció a través del parabrisas de la cabina. Hartley los trajo y se posó en la plataforma con una firmeza que era controlada y no brusca. El toque de un piloto que está exhausto pero disciplinado. Y antes de que los patines se asentaran por completo, Marcus ya estaba en la puerta, dirigiendo a los médicos de tierra que habían aparecido en el borde de la plataforma hacia Carver y el combatiente Montañar, hablando rápido, dando estado de heridas, estimaciones de pérdida de sangre, estado de vía aérea, secuencia de prioridad para tratamiento. Los médicos pasaron junto a él y él dio un paso atrás para dejarlos trabajar. Dio un paso atrás y su pierna dejó de sostenerlo. No se dobló en un colapso dramático. Simplemente decidió no seguir operando en la capacidad que él le había estado exigiendo. Y Marcus se encontró sentado en el borde de la cubierta del helicóptero con las piernas colgando hacia el lado y las manos planas sobre el metal detrás de él, mirando la base avanzada a su alrededor, como si estuviera a una distancia considerable. Alguien le estaba hablando. Podía oír la voz, pero las palabras llegaban con un ligero retraso, cada una separada de las otras, y tenía cierta dificultad para ensamblarlas en la secuencia prevista. Intentó ponerse de pie y descubrió que la brecha entre la intención y la ejecución se había ampliado considerablemente. Un médico apareció frente a él. Un joven especialista cuyo rostro Marcus había visto antes, pero cuyo nombre no conocía, y el médico lo miraba con una expresión profesional específica. La expresión de alguien que está calculando rápidamente lo que ve y llegando a un número que le preocupa. Marcus bajó la mirada hacia sí mismo. Su chaqueta no tenía el color que había tenido cuando se la puso esa mañana. Se dio cuenta de que el temblor en sus manos se había extendido a sus brazos. Escuchó al médico pidiendo algo por encima de su hombro y luego había 2 personas más y lo estaban bajando del borde de la cubierta del helicóptero. Y él intentaba hablarles de Carver y del vendaje que necesitaba cambiarse y del tiempo del torniquete del combatiente Montañar, y no estaba seguro de cuánto de eso estaba saliendo como palabras. El cielo sobre él era muy brillante y muy plano. Luego se inclinó, luego desapareció. Regresó a la conciencia por etapas, como un hombre que emerge desde agua muy profunda, cada nivel de percepción llegando por separado, antes de ensamblarse en una imagen completa. Lo primero que registró fue el sonido. Voces cerca, no urgentes, conversacionales, el ruido ambiental de un espacio médico, en el que había estado suficientes veces como para reconocerlo, antes de poder identificar cualquier elemento específico. Lo segundo que registró fue que estaba acostado, boca arriba sobre una superficie firme pero acolchada, y que había algo sobre su rostro, una presión ligera y cercana como tela, y que el aire que respiraba a través de ella estaba ligeramente tibio y ligeramente viciado de una manera que confirmaba la presencia de la tela sin que nadie se lo dijera. Lo tercero que registró fue que no podía mover el brazo izquierdo, no porque estuviera sujeto, porque simplemente no estaba recibiendo la señal. Envió la instrucción y esperó y no regresó nada. Y la envió otra vez y el resultado fue el mismo. Y tomó conciencia sin pánico pero con absoluta claridad, de que la herida de metralla en su pecho izquierdo había hecho algo más consecuente de lo que había evaluado en el campo. Intentó abrir los ojos. Algo estaba mal con la luz, o con sus ojos, o con el espacio entre ellos. Y el resultado del intento fue una apertura borrosa y parcial que dejó entrar un baño de brillo pálido, desde arriba sin resolverse en ninguna información visual útil. Lo cerró otra vez. Intentó hablar. Lo que salió no fueron palabras. Fue un sonido bajo y áspero. Y vino de algún lugar en su pecho que de inmediato registró una queja aguda y específica por haber sido usado. Escuchó que una de las voces cercanas cambiaba de registro, se volvía más enfocada. Pasos, una mano en su brazo, el derecho, el que todavía recibía señales. Una voz ahora cercana, preguntándole algo que no pudo ensamblar, completamente la primera vez que lo dijeron. Se concentró. La voz preguntó si podía oírlos. Movió la mano derecha. La giró con la palma hacia arriba y levantó 2 dedos y los mantuvo ahí.
La voz dijo algo a alguien más en la habitación, y el tono de lo que dijo no era alarmado, pero sí serio de una manera específica. La seriedad de un profesional recalibrando su evaluación de una situación. Y Marcus archivó eso en la parte de su mente que seguía ejecutando un análisis continuo en segundo plano de todo lo que ocurría a su alrededor. Se quedó inmóvil y respiró y dejó que su cuerpo hiciera su propio inventario. La pierna estaba ahí. Podía sentirla, lo cual era más información de la que esperaba. Una persistencia específica y ardiente, de sensación que era desagradable pero informativa. Estaba ahí y se hacía notar, lo cual era mejor que la alternativa. El pecho era complicado. Había una presión profunda e interior en el lado izquierdo que no era exactamente dolor ni exactamente entumecimiento, sino algo intermedio. Algo que sugería la presencia de algo que no pertenecía ahí y que estaba siendo tolerado. Más que procesado, la respuesta pragmática del cuerpo a una intrusión continua. Su rostro se sentía mal del lado izquierdo, tenso y grueso. La específica sensación textural equivocada de la inflamación de una herida, y cuando movió de forma experimental los músculos de la mandíbula, descubrió que funcionaban pero con resistencia. Cada movimiento produciendo una sensación de tirantes que le informaba sobre la extensión del daño en los tejidos blandos a lo largo de su mejilla y mandíbula izquierdas. Había sido alcanzado en más lugares de los que se había permitido registrar completamente mientras estaba ocurriendo. También archivó eso. La voz volvió. Le dijo que estaba en la estación médica de la base avanzada. Le dijo que había sido trasladado desde la plataforma de aterrizaje aproximadamente 2 horas antes. Le dijo que había perdido una cantidad significativa de sangre y que había fragmentos en su pecho y su rostro que requerirían extracción quirúrgica en una instalación en retaguardia, y que se estaba organizando un transporte médico. Marcus giró la palma hacia abajo, movió la mano derecha hasta encontrar el costado de la camilla y empujó. La voz le dijo que no intentara sentarse. Empujó de todos modos. La habitación se resolvió parcialmente, las formas volviéndose más definidas, mientras su sistema visual negociaba con la luz superior, y se encontró mirando el interior de una gran tienda con varias camillas dispuestas en 2 filas y diversas piezas de equipo médico colocadas entre ellas, y encontró el rostro perteneciente a la voz, un médico, el joven especialista de la plataforma de aterrizaje, cuya cinta con el nombre decía Walsh. Marcus miró a Walsh e intentó decir algo. Walsh se inclinó hacia adelante. Marcus intentó otra vez, más despacio, trabajando alrededor de la restricción en su garganta y mandíbula. Dijo los nombres. Los 6 los hombres del claro, cada nombre dicho por separado y deliberadamente, preguntando con cada uno. Walsh lo miró por un momento. Luego Walsh le dijo: Carver estaba en cirugía. La pérdida de sangre había sido severa, pero la herida era sobrevivible. El combatiente montañar había perdido la pierna por debajo de la línea del torniquete, lo cual había sido el resultado anticipado cuando Marcus colocó el torniquete en el campo, y estaba estable. Okafor había sido tratado y dado de alta a sus alojamientos. El tripulante del helicóptero derribado, el hombre que Marcus había encontrado de rodillas en la hierba, estaba sentado afuera de la tienda médica y no había hablado con nadie, pero se había negado a abandonar el área inmediata. Walsh hizo una pausa. Marcus esperó. Walsh le habló del 6º hombre, el hombre que Marcus había dejado en el 2º matorral, el hombre de Carver, el que había estado cubriendo la aproximación oriental del grupo en los últimos minutos antes de la extracción, el que Marcus había visto por última vez móvil, disparando desde el borde del matorral, mientras Marcus hacía su último cruce hacia el helicóptero. Walsh lo dijo de manera simple y directa, que era la forma correcta de decirlo. Marcus cerró los ojos, se recostó contra la camilla y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Y Walsh tuvo el buen juicio de mantenerse presente sin hablar. Afuera de la tienda médica los sonidos de la base avanzada continuaban. Helicópteros y generadores y voces y el distante, periódico retumbar de la artillería desde algún lugar al norte. La maquinaria ordinaria de una guerra que no se detenía por la pérdida individual, que continuaba su operación mecánica sin importar lo que costara en lo específico y en lo personal. Después de un rato, Marcus volvió a abrir los ojos. Walsh seguía ahí. Marcus pidió agua, que Walsh le proporcionó, y la bebió despacio y con cuidado alrededor del daño en la mandíbula, y cuando terminó le pidió a Walsh algo en que escribir.
que Walsh también le proporcionó: una pequeña libreta y un bolígrafo. Marcus escribió 6 nombres en la primera página. Trazó una línea a través de uno de ellos. Luego se quedó ahí mirando la libreta, su mano derecha descansando sobre ella, y seguía mirándola cuando el sonido distante de aeronaves aproximándose llevó su atención hacia el techo de la tienda, y siguió el sonido a través de la tienda de sur a norte y lo escuchó desvanecerse. Pensó en Harley. Pensó en la manera en que Harley ya estaba descendiendo. Antes de que la llamada por radio terminara de transmitirse, ya comprometido con la aproximación, ya más allá del punto en que el cálculo de riesgo importaba. Pensó en Walsh encontrándolo en la cubierta del helicóptero, sentado con las piernas colgando sobre el borde, y en la expresión específica en el rostro de Walsh en ese momento, y en lo que Walsh había visto que Marcus no había entendido completamente que estaba mostrando. Pensó en el joven en el piso del helicóptero dañado esa mañana, cuya última palabra había sido un nombre. Pensó en el nombre que había escuchado por la radio que lo había hecho correr por la pista, sin arma ni equipo ni plan, corriendo hacia un helicóptero que despegaba porque el nombre de un amigo había salido por un altavoz y la alternativa a correr hacia él no era algo que su cuerpo hubiera estado dispuesto a considerar. Pensó en inclinarse sobre el borde de la puerta del helicóptero, a 15 pies sobre el claro, y hacer el cálculo en 2 segundos y saltar. Pensó en ponerse completamente erguido en medio de ese claro con fuego, entrando desde 3 lados y decir 3 palabras a los hombres detrás de él. Pensó en todo ello, de la manera ordenada y deliberada en que un hombre piensa las cosas cuando su cuerpo finalmente ha impuesto la pausa que su voluntad se había negado a aplicar. Cuando la maquinaria ha sido apagada para mantenimiento, haya o no aprobado el operador el apagado. Walsh regresó con un segundo vaso de agua y un pequeño papel doblado, que dejó sobre la camilla junto a la mano derecha de Marcus sin comentario. Marcus lo desdobló. Era una nota escrita a mano de Hartley. Decía 4 palabras. Buen trabajo hoy, hermano. Marcus la dobló nuevamente siguiendo el pliegue original y la sostuvo en su mano derecha y miró el techo de la tienda y respiró. Estaba vivo. No tenía una explicación limpia de por qué eso era cierto. Había sido alcanzado en la pierna y el rostro y el pecho y había pasado 6 horas en un claro que las personas en las aeronaves que giraban sobre él habían evaluado como imposible de sobrevivir. Y lo había hecho sin arma, sin munición, sin agua, con una bolsa médica y un cuchillo. Y una botella de salsa picante en el bolsillo de su chaqueta. Please like the video, like, share and subscribe and comment below where are you watching. Thank you.